Ahí está en función, con la luz. ¿Sí? Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 2802, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el abogado Cristian Arias Vicencio en representación de Pablo Duvingelo Alfaro respecto a los artículos 387, inciso primero del Código Procesal Penal y 158 del Código de Procedimiento Civil en los autos sobre recurso de queja que conoce la Corte Suprema. Tiene la palabra el relator, señor Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 26 de febrero de 2015, el abogado Cristian Arias Vicencio, en representación de Pablo Duvingelo Alfaro, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 387, inciso primero, del Código Procesal Penal y del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. El primero de los preceptos impugnados se refiere a la improcedencia de recursos en el proceso penal, disponiendo que la resolución que fallara un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en este código. Y el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la clasificación de las resoluciones judiciales, distinguiendo entre sentencias definitivas, sentencias interlocutorias de primer y segundo grado, autos y decretos, disponiendo la definición legal de cada una de dichas tipologías al efecto. La gestión invocada es un recurso de queja seguido ante la Corte Suprema en contra de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Arica, quienes emitieron pronunciamiento resolviendo un recurso de nulidad, según se señala, en contra de norma legal expresa en falta o abuso que motiva dicha queja. Se encuentra, al momento de requerir, pendiente de resolver la admisibilidad del recurso de queja. Expone que la aplicación de la preceptiva impugnada en dicha gestión vulneraría las siguientes normas constitucionales: los artículos 6 y 7, los numerales 2 y 3 del artículo 19, en cuanto al racional y justo procedimiento, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la impugnación de resoluciones judiciales, además del artículo 82 de la Constitución Política y, por otra parte, diversas normas de derecho internacional de los derechos humanos que al efecto se citan. Expone que el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil establece una tipología de resoluciones judiciales que hace inclasificable a aquella que se dicta al resolver y fallar un recurso de nulidad, pues no es en sí mismo una sentencia definitiva ni tampoco una interlocutoria. Expone que Pablo Duvingelo Alfaro, su representado, fue formalizado por el delito de violación con fuerza o intimidación de persona mayor de 14 años, contenido en el artículo 361, numeral primero del Código Penal, sin que se acogiere en su oportunidad la solicitud de prisión preventiva. Posteriormente se le acusó, se le condenó a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, ya las penas accesorias que se detallan a fojas 2 y 3. Expone que interpuso recurso de nulidad fundado en infracción del deber de correlación o principio de congruencia entre la acusación y la sentencia condenatoria, principio que se encuentra contemplado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, pues en el fallo se incorporaron hechos esenciales nuevos: cambio de fecha del hecho, tal cual se consigna en la disidencia de dicha sentencia, falta de referencia a la hora de ocurrencia del mismo, individualización de la víctima, edad, nacionalidad, ubicación de la embarcación en que acaeció el delito que se imputa, si la víctima sabía o no nadar al momento de hacer abandono del lugar, el detalle de la fuerza y del acceso carnal que hubieran configurado el hecho delictivo. Subsidiariamente recurrió por omisión de los requisitos de la sentencia, solicitando la nulidad de la misma por no contar con la descripción y detalle suficiente de los medios de prueba y de la ponderación de los mismos para arribar a la conclusión condenatoria. Expone que los vicios alegados son todos de aquellos que se denominan injudicando, es decir, de aquellos cometidos en la dictación de la sentencia y no en el procedimiento, por lo cual no requerían de preparación alguna para habilitar la interposición del recurso de nulidad. No obstante lo cual, la Corte de Arica, en una sala integrada por los ministros recurridos, rechazó el recurso de nulidad al considerar que se requería preparación del recurso, que es inexigible para los motivos absolutos de nulidad y que es inexigible para los vicios injudicando, motivo por el cual, al exigir esa preparación,
En los hechos, lo que la Corte de Arica generó es una inversión de la carga de la prueba y un pretendido deber de la defensa de corregir los actos errados del ente persecutor. Frente a dicha denegación de su recurso de nulidad, formuló un recurso de queja, señalando que falta o abuso exigir, en este caso, la preparación del recurso cuando la ley expresamente señala que no corresponde, en un caso de falsa aplicación del artículo 377 del Código Procesal Penal, alegando como vulnerados el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, en una resolución que se dictó en base a supuestos de hecho que no constaban y que, por otro lado, no fueron invocados. A fojas 8 y 9 se refiere latamente a casos de recursos de queja recaídos en la vista de recursos de nulidad, señalando un caso acogido y otro declarado admisible, en tanto cuanto sería procedente el recurso de queja, pues en contra de estas actuaciones no procedería recurso alguno de otro tipo. En referencia a las facultades conexas a la jurisdicción, que se contienen en el artículo 82 de la Constitución Política, se refiere latamente a las de tipo disciplinario, y en especial a la queja y a su naturaleza jurídica de control disciplinario, haciendo énfasis en que el recurso de queja es solamente admisible, según la legislación vigente, si no procede recurso alguno, circunstancia que en la especie concurre. En cuanto a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, se refiere al principio de juridicidad y responsabilidad latamente, y que en caso de falta o abuso, este principio se ve amagado por la aplicación de la preceptiva impugnada, pues impide subsanar el vicio, pudiendo llegarse a consagrar una verdadera parcela de inefabilidad judicial por la vía de ser imposible la revisión del obrado. En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley, a la cual también se refiere en detalle, se establece por esta vía una diferencia de trato discriminatoria en cuanto al acceso al derecho a la impugnación, pues hay asuntos de menor relevancia jurídica que una sentencia penal condenatoria en los cuales sí existe el derecho al recurso para impugnar lo resuelto, citando por ejemplo temas de policía local, temas de mercado de valores, agregando que hacer procedente el recurso de queja en unos casos y en otros no es una evidente discriminación arbitraria si en ambas hipótesis concurre la falta o abuso. En cuanto al artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, señala que se deja fuera de la tipología que establece a las sentencias de casación y a las sentencias de nulidad, un tema no menor, en función de que la naturaleza jurídica de la resolución es lo que determina su régimen recursivo, su estatuto de notificación y el régimen de su efecto de cosa juzgada, entre muchas otras consecuencias. A propósito de la sentencia definitiva, alude al concepto de instancia, señalando que será definitiva aquella que resuelva la instancia, por lo cual el fallo de un recurso de nulidad no califica como instancia y que así lo ha reconocido la propia Corte Suprema, agregando que tampoco califica en ninguno de los tipos de resolución a que se refiere el artículo 158 impugnado. Agrega que para las resoluciones irrecurribles sí existe el recurso de queja, pero que se limita a sentencias definitivas o a interlocutorias que concluyan el juicio o impidan seguirlo, y que no siendo esta una sentencia definitiva, ello ha impedido hacer operativo lo establecido en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales en esta materia, relegando el recurso de queja a cuestiones incidentales o accidentales e impidiendo que el mismo sirva como un mecanismo subsidiario para invalidar resoluciones frente a la ausencia de recursos, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Política, que justamente otorga a los tribunales la facultad para invalidar resoluciones en sede disciplinaria y vulnerando consecuencialmente la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales. Acogido tramitación al requerimiento, se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad a los recurridos de queja, al Ministerio Público y a la parte querellante del proceso penal. Solamente compareció el Ministerio Público solicitando que se resolviera conforme a derecho, tanto respecto del traslado de admisibilidad como respecto del traslado de fondo que posteriormente fue conferido. Recepcionadas las copias de las piezas principales de la gestión invocada y concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requirente, entonces, tiene la palabra el abogado Cristian Arias, hasta por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Excelentísimos señoras y señores. Efectivamente, hemos recurrido de inaplicabilidad de los artículos 387, inciso primero del Código Procesal Penal y 158 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto son reglas legales que impiden hacer operativas las garantías que se han mencionado en la relación y que voy a desarrollar algo más en esta exposición, impiden hacer operativas las garantías
relacionados con el derecho a impugnar una decisión jurisdiccional que ha sido cometida con falta o abuso. Ese es lo central de la formulación de este requerimiento. Independiente de que la legislación obviamente puede dar ciertos requisitos de regulación para algún tipo de recursos para determinar resoluciones, lo que se impugna en definitiva es que existiendo la falta o abuso, y no solo la falta o abuso, la falta o abuso grave, a que se refiere justamente el artículo 545, las normas que regulan este recurso que es una mixtura de jurisdiccional y disciplinario, a nosotros nos interesa la parte jurisdiccional indudablemente, existiendo esta falta o abuso grave, en el caso concreto que nosotros estamos reclamando, por la existencia de dos normas legales, no se puede hacer operativa la posibilidad de remover ese grave agravio que significa haber sido resuelta una decisión jurisdiccional incurriendo en esta falta de uso grave. Excelentísimo Tribunal, voy a hacer una referencia muy general a cuál es el caso concreto en que se produce esta falta de uso grave, sin pretender con esto, obviamente, traer a colación aquí la cuestión pendiente en sede jurisdiccional, pero sí para demostrar o hacer patente que en el caso concreto lo que estamos reclamando son, vamos a decir en esta etapa, supuestas faltas o usos graves. No lo puede calificar el Tribunal Constitucional, pero que estamos en vías de impugnación a puertas de que pueda la Corte Suprema, excelentísima Corte Suprema, declarar admisible o inadmisible este recurso de queja por esta situación, como se explicó en la relación en definitiva, en un presunto caso de violación entre adultos que ocurre por eso las circunstancias que lee la relación, que ocurrió en un yate, digamos no surto en el mar, sino que en una embarcación, en un yate, entre personas adultas, en esta supuesta imputación de mi cliente, que sí es cierto que está establecida por una sentencia condenatoria que se impugnó vía nulidad, entre otros aspectos muy relevantes se impugnó la sentencia de juicio vía recurso de nulidad por la falta de congruencia. Y esta falta de congruencia no es menor, excelentísimo Tribunal, no es una cuestión meramente accidental como se demuestra en el voto disidente de la sentencia de nulidad que fue materia de recurso de queja disciplinario y jurisdiccional, el que dedujimos y está pendiente, puesto que no se trata de cuestiones menores. El voto disidente creo que por sí mismo es bien relevante para esta posición en este tribunal y en lo que está pendiente, en el sentido que se cambió la fecha, se especificó lo que es constitutivo de un presunto delito de fuerza, de violación con una supuesta fuerza o intimidación que no estaba descrito en la acusación. Se pusieron circunstancias contextuales como distancia, capacidades de esta supuesta víctima de desplazarse en el agua, no solo por la posibilidad de haber escapado supuestamente frente a una agresión, sino que porque hay escenas en el juicio que habla de personas que están jugueteando en el agua cerca del yate y en definitiva eso podría haber sido cierto o falso, que era esta versión de que habían tenido antes de esta relación sexual que no está discutida, sino que está discutido el consentimiento, si habían tenido alguna interacción previa a esta situación. El cambio de esta circunstancia en la sentencia dice que acepta la sentencia que estas circunstancias que no estaban contenidas en la acusación sí están, acepta que no estaban en la acusación, pero dice que son meramente accidentales. Sin embargo, al fundar el reproche, ocupa justamente estas circunstancias que la propia sentencia dice que son accidentales, pero traiciona su decisión al momento de fundar la condena por un delito de violación de estos términos. Esa es la sentencia de juicio. La sentencia de nulidad rechaza los problemas de congruencia incurriendo y aquí está la falta de abuso grave, porque hasta aquí estábamos en la sentencia de juicio y la sentencia de nulidad es la que uno tiene derecho a impugnar en el proceso penal. Pero ¿qué es lo que en definitiva ocurre con el voto de mayoría de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica al rechazar el recurso de nulidad? Incurre en 4 faltas de abusos graves. Como se explicó en la relación, la falsa aplicación de una norma que exige preparación del recurso y obviamente si una alega incongruencia, es decir, que hay una discordancia entre la acusación y la sentencia, mal puede haberse preparado un recurso de esa naturaleza porque la incongruencia se materializa al momento de dictarse la sentencia, mal pudo haber alguna preparación. La segunda falta de uso grave es la vulneración del derecho de defensa en su sentido más propio. ¿Por qué? Porque lo que dice el voto de mayoría de la Corte de Apelaciones de Arica es: si esto a usted le pareció defectuoso en la acusación, era incompleta, lo que debió haber hecho como defensa es corregir los vicios de la acusación. Y eso sencillamente
insisto, esto es supuesto, porque esta todavía es la cuestión jurisdiccional pendiente, pero es para explicar la gravedad de la falta de uso que estamos reclamando. Entonces dice, si usted encontró que la acusación era defectuosa, como defensa debe haberla corregido, lo cual es absurdo, porque significaría que la defensa, en vez de aplicar la regla del propio torpitudinem, le dice al que no ha cometido el error, haga que lo corrija el acusador para que luego eso lo perjudique en el juicio. Y eso no tiene ningún sentido. Esa es la vulneración más absoluta del derecho de defensa. El cuarto, falta de uso grave, es invertir la carga probatoria, porque tratándose de una relación sexual entre adultos, en principio es lícita, es distinto cuando hay relaciones sexuales de menores de edad que tienen indisponibilidad de su autodeterminación sexual. Entonces allí cualquier relación sexual entre adultos en principio es lícita, a menos que se pruebe que hubo algún acto de fuerza, intimidación, etcétera. No pueden poner de cargo de la defensa establecer que efectivamente fue consentida. Y por último, hay otra falta de uso grave, que son 4 las que son materia de recurso de queja pendiente, que dice relación con que la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica dice que en definitiva esto que se estaba alegando vía recurso de nulidad jamás fue reclamado en la etapa de preparación de juicio. Y eso también es una falta de uso grave porque la Ilustrísima Corte de Apelaciones no tiene cómo saber, por la regla procesal, de los compartimientos estancos de lo que ocurre en etapa de preparación, en etapa de juicio. Solo el Tribunal Oral sabe lo que pasa en juicio y la Corte en nulidad sabe lo que se discute en juicio. No tiene cómo saber lo que ocurrió en etapa de preparación y da por supuesto que la defensa no reclamó esto en etapa de preparación en circunstancias que no fue materia ni de recurso ni de debate en alegaciones. Entonces parte de un supuesto que no está en el debate, lo inventa. Eso es, en nuestro concepto, sabemos que está pendiente, esa es la situación jurisdiccional en curso, la gestión pendiente en que nosotros recurrimos de recurso de queja. Y en este estado procesal ingresamos en nuestro recurso de queja a la Excelentísima Corte Suprema y está pendiente la decisión de admisibilidad y allí es que interpusimos el recurso de queja. ¿Y por qué nos parece que, en definitiva, las normas que se han citado como contrarias a la Constitución para el caso concreto sí lo son, y de adoptar una decisión de este excelentísimo Tribunal Constitucional que acoja nuestro planteamiento y declare que el 158, al menos en una parte de su articulado, y el 387, inciso primero, desaparecen del sistema para este caso concreto, revive por completo el 545 del Código Orgánico de Tribunales, que es la norma orgánica que, conformidad con el artículo 82 de la Constitución, que le da esa facultad específicamente a la Excelentísima Corte Suprema, a los tribunales superiores en efecto, pero particularmente a la Corte Suprema, de corregir disciplinariamente los faltos o abusos y además abrogar resoluciones jurisdiccionales, lo dice el artículo 82, en los casos en que la respectiva ley orgánica lo dispone, que no puede ser otra que el Código Orgánico de Tribunales, artículo 545. Si el artículo 545, que es la regulación orgánica que dice, allí está determinado cuándo se puede remover una decisión jurisdiccional haciendo ejercicio de potestades disciplinarias, no puede ser que los otros dos artículos que se han citado legales, el 387 y el 158, pongan una traba artificial a la posibilidad de impugnar las faltas o abusos graves. Esa es la situación del excelentísimo tribunal. Para entender por qué el artículo 387 produce un efecto de hacer en la práctica irrecurrible las decisiones con falta de uso, es bueno recordar qué es lo que dice el 387, si se me permiten rápidamente, del Código Procesal Penal. Dice que la resolución que fallare un recurso de nulidad, y estamos en esta situación, no será susceptible de recurso alguno sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que trata en este Código. Y esa es la situación que se está aplicando en este caso. En la práctica, excelentísimo tribunal, yo hice un repaso de toda la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y existen dos tipos de fallos. Fallos que lo declaran admisible el recurso de queja conforme a esta norma y fallos que no. Y están todos citados en el recurso, en realidad, perdón, están muchos citados en el recurso, uno podría ser una larga nómina, pero solo quiero poner en relevancia lo siguiente. Obviamente que no vinimos a discutir un criterio jurisdiccional de la Excelentísima Corte Suprema, pero si estamos haciendo un análisis de qué es lo que pasa con la aplicación concreta de la norma del 387, vamos a ver que si en la práctica depende de una mayoría contingente de la segunda sala penal de la Excelentísima Corte Suprema, a veces es 3 votos contra 2, 2 votos contra 3, si eso no es admisible el recurso de queja justamente por el artículo 387, pasa lo mismo con el 158, en definitiva la aplicación concreta, y por eso que es decisivo los dos preceptos que estamos citando para nuestro caso, nosotros no sabemos
si nuestro recurso de nulidad va a tener una mayoría contingente que va a entender que el 387 es o no es obstáculo, o el 158 no es obstáculo. Y en verdad, excelentísimo tribunal, si esto no es aplicación al caso concreto, justamente esta jurisprudencia que es contingente, va dependiendo a veces de un abogado integrante o no, demuestra que más allá de que a veces se concede y a veces no se concede, de hecho, la verdad es que últimamente prácticamente no se concede la admisión del recurso de queja por la composición más reciente de la excelentísima Corte Suprema, más allá de que sea un criterio jurisprudencial, en verdad creemos que demuestra que esas dos normas son las que están produciendo una traba artificial para poder impugnar por la vía del recurso de queja. Insisto, cuando hay faltas o abusos graves, ese es el punto. Si nosotros estamos en un estándar de haber discutido una falta de abuso grave, más allá que este tribunal no puede calificar eso porque es de jurisdicción, indudablemente, a menos que nosotros estemos presentando un recurso de queja que es completamente artificial, que no tenga ninguna plausibilidad de que hay una falta de abuso grave, nosotros incluso lo acompañamos al recurso de queja, acompañamos la sentencia de nulidad en que inciden estos antecedentes, pensamos que en definitiva sí son esos los artículos que provocan la traba. Véase por vía de ejemplo la causa 8571-2009, está citada en el recurso, al igual que en idéntico sentido la causa rol 8819-2009 de la excelentísima Corte Suprema, en que dicen justamente que, visto que de conformidad con el artículo 387 del Código Procesal Penal, la resolución que falla en recurso de nulidad no es susceptible de recurso alguno, esa es una resolución que muchas veces se ve, en definitiva se declara inadmisible el recurso de queja. Yo puedo esperar razonablemente que antes, como está pendiente la admisibilidad de mi recurso de queja presentado en tiempo, en forma, etcétera, me digan, tal vez su recurso puede estar bien presentado, tal vez las faltas de uso que usted reclama podrían ser efectivas, porque eso es lo que subyace en estos razonamientos, pero yo no puedo conocer, aun cuando de verdad sean faltas de uso graves, porque en definitiva el 387 dice que la resolución que falla un recurso de nulidad no es susceptible de recurso alguno. Por eso que el 387 produce una traba, un efecto inconstitucional, de acuerdo a las garantías que hemos citado y que se desarrollan y que se explicaron en la relación, para poder acceder al recurso de queja. Están citados en el recurso, en todo caso, excelentísimo tribunal, esta sentencia. Y, como digo, no queremos aquí discutir el criterio jurisdiccional, sino poner de relieve que este es el efecto concreto, potencial, porque todavía no se resuelve, y la gestión pendiente, que es la admisibilidad, que va a ocurrir eventualmente que si me aplican el artículo 387 no va a poder ni siquiera entrar a conocer la excelentísima Corte Suprema si es verdad o es mentira que que la sentencia de nulidad se dictó con falta de uso grave. Y además, por eso me hice cargo de en qué consiste esa queja, que no son, uno siempre puede discutir, o sea, siempre la jurisdicción me podrá dar o no la razón, pero al menos estamos en el estándar de que eso es lo que estamos reclamando. Estimamos también, excelentísimo tribunal, que en definitiva el artículo 387, inciso primero, vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva desde el punto de vista específico de la posibilidad de impugnar. No quiero extenderme mayormente en esto que es completamente constitucional, el Tribunal Constitucional lo sabe sobradamente, está todo desarrollado en el recurso y en definitiva entrar a describir cómo es efectivo que la Constitución Nacional establece el derecho al recurso, cómo la doctrina nacional, por lo menos desde Evans de la Cuadra en adelante, ha establecido que el derecho al recurso es parte del debido proceso y es parte de la tutela judicial efectiva, no, me parece que es realmente innecesario. Está en el recurso, me remito a eso para poder avanzar en otros aspectos. Quizás solamente recordar que existen precedentes de este mismo Tribunal Constitucional post-reforma 2005 que efectivamente consideran expresamente dentro de la tutela judicial efectiva el derecho a impugnar. Y sin distinguir el tipo de procedimiento en general, tienden a señalar que en definitiva no es tan relevante el tipo de procedimiento. En particular, por ejemplo, los roles 478-2006 de este excelentísimo Tribunal Constitucional, que señala básicamente que la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores está dentro del debido proceso y que señala el mismo 478 que sin que importe su naturaleza, la sentencia, no en un sentido restringido, sino como toda resolución que decide una controversia de relevancia jurídica, es aquella que está dentro de las posibilidades de impugnación.
En definitiva, excelentísimo tribunal, respecto del debido proceso, el derecho a impugnar, indudablemente el 387 pone una cortapisa por la norma expresa que dice no hay más que revisar la sentencia condenatoria del día de mañana, pero me priva del recurso de queja. En definitiva, el excelentísimo tribunal, también las normas que hemos citado vulneran el artículo 82 de la Constitución. Sabemos que las garantías constitucionales no solo están en el artículo 19 de la Constitución. Yo no necesito explicar mayormente a un tribunal que es especialista en el tema. El artículo 82 también constituye una garantía desde el punto de vista que me da la posibilidad de revisar resoluciones jurisdiccionales, aún cuando estoy reclamando justamente facultades disciplinarias, como en este caso, revisar las resoluciones jurisdiccionales en los casos que la ley orgánica corresponde. O sea, es una consecuencia directa del artículo 82, las facultades que me entrega, que son una mixtura de disciplinarias y jurisdiccionales, el 545 del Código Orgánico de Tribunales. Entonces, indudablemente sostenemos que si es que estas dos normas que hemos citado, todavía no me refiero al 158, ya bastante al 387 del Código de Procedimiento Penal, si estas son las normas que están impidiendo esta facultad que deriva directamente de la Constitución, como incluso muchas disidencias en la excelentísima Corte Suprema, así lo estiman, que siempre hay constantes disidencias que señalan que justamente porque esta facultad disciplinaria jurisdiccional emana de la Constitución, no hay manera de declarar inadmisible un recurso de queja. Es la decisión minoritaria hace por lo menos 2 o 3 años en la excelentísima Corte Suprema, pero siempre es minoritaria. Entonces, en definitiva, creemos que esa es la situación. Emana directamente del artículo 82 y se está vulnerando también esta norma constitucional. Quizás conviene resaltar lo siguiente, que justamente las normas de recurso de queja están contemplando la posibilidad de remover las faltas o abusos que se cometen en resoluciones jurisdiccionales y que es evidente que es posible en este caso de un recurso de nulidad, salvo que, digamos, eliminado en mente el 387, sí removerlas por lo que señala el artículo 545, que dice que solo procede el recurso de queja cuando la falta de abuso se comete en sentencia interlocutoria que pone término al juicio, es imposible de continuación, es muy conocida la norma, por cierto, pero la quiero señalar, o en sentencia definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno ordinario o extraordinario. Luego dice que en ningún caso se podrá modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto a las cuales la ley contempla recursos jurisdiccionales ordinarios o extraordinarios. Por lo tanto, a contrario censo, sí se pueden modificar, enmendar o invalidar, como excepcionalmente lo ha hecho la excelentísima Corte Suprema, o cuando era otra la mayoría contingente que sí daba los recursos de queja, sí se pueden modificar, enmendar o invalidar resoluciones contenidas en un recurso de nulidad, porque justamente contra ellos no proceden recursos ordinarios o extraordinarios. Esa es justamente la hipótesis que permite excepcionalmente, por la vía del recurso de queja, remover resoluciones jurisdiccionales, cuando contra esa decisión que se ha cometido con falta de abuso no proceden recursos ordinarios o extraordinarios. Nos parece también, excelentísimo tribunal, que la aplicación concreta de estos preceptos vulnera los artículos 6 y 7 de la Constitución, los principios de juridicidad. Y por eso se señalaba la relación, como lo sostuvimos en el requerimiento, que impedir, por el solo hecho de una cuestión formal, que el artículo 387 lo impide y el 158 hace inclasificable la resolución, impedir esta revisión jurisdiccional implica efectivamente consagrar una infalibilidad de las decisiones que se dictan en materia de nulidad. ¿Cómo es recurso de nulidad? Y no es sentencia definitiva interlocutoria y el 387 dice que no procede ningún otro recurso. En definitiva, esa sentencia de nulidad, cual sea su contenido, en este caso una sentencia de nulidad que nos rechaza, ya vivimos, y se dicta con falta o abuso grave, no cualquiera, la que se dicta con falta o abuso grave, en definitiva es una decisión en que se plantea una suerte de infalibilidad de la decisión jurisdiccional. Y eso no es razonable incluso respecto a lo que dice el artículo 82 de la Carta Fundamental. Nos sostuvimos también que vulnera el principio de igualdad la imposibilidad de impugnar por la vía del recurso de queja, y nosotros lo sostuvimos desde el punto de vista siguiente.
los otros subsistemas distintos del Código Procesal Penal, y no solo del Código Procesal, los subsistemas distintos del procedimiento ordinario dentro del Código Procesal Penal, sí contemplan el recurso de queja, y citamos vía ejemplo, juzgado de policía local, donde se ejerce ius puniendi administrativo, que es de menor entidad incluso, que en la consecuencia punitiva es aún de menor impacto que una sentencia penal, sí permite llegar hasta la excelentísima Corte Suprema por la vía de decisiones que se adoptan con falta de uso. Decisiones en materia de mercado de valores, mercados regulados, donde el impacto ahí generalmente es para empresas o personas con multas que son millonarias. Pero no solo eso, si uno ve bien, incluso en el juzgado de policía local, dado que quedó una norma residual que permite, que retuvo conocimiento de lesiones leves que se cometen en el contexto de accidente del tránsito, los juzgados de policía local retuvieron esa pequeña parcela de competencia que es estrictamente penal, que son las lesiones leves cuando se cometen en el contexto de un accidente del tránsito, pasa exactamente lo mismo. Esa sentencia condenatoria, absolutoria, lo que sea, sí va a ser susceptible del recurso de queja cuando en definitiva se comete falta o abuso por la Corte de Apelación respectiva, conociendo el recurso de Tribunal Superior, el que sea propio del subsistema, aunque no sea un recurso de nulidad, pero en este caso sí, respecto a una imputación penal, haber adjudicado penalmente una determinada consecuencia, en materia de este subsistema de policía local, sí se permite el recurso de queja, además de los ejemplos que di en el recurso de inaplicabilidad que se está aquí presentando. Y por eso nos parece que se vulnera la igualdad ante la ley, porque como se ha descrito en mucha jurisprudencia, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la igualdad ante la ley es una cuestión fáctica, no es solamente una cuestión abstracta. En la práctica yo tengo ese problema. Y no solo eso, excelentísimo tribunal, también están citados en el requerimiento. Dentro del sistema procesal penal no hay ninguna discusión que, por ejemplo, una sentencia dictada en segunda instancia en un procedimiento abreviado, también citamos los ejemplos en el recurso de inaplicabilidad, sí es susceptible del recurso de queja. Y está concedido muchas veces por la excelentísima Corte Suprema porque en este caso no existe la norma del 387. Para el procedimiento abreviado, como un procedimiento de actas que permite recurso de apelación y no recurso de nulidad, sí se puede llegar a esta, si se quiere, tercera vía, que sería el recurso de queja. Y en definitiva me podrán decir es que el procedimiento abreviado, a diferencia de lo que ocurre con el juicio ordinario, es que justamente es un procedimiento de actas, donde lo que resuelve la Corte de Apelaciones es también sobre actas, a diferencia de un juicio ordinario, donde un tribunal de 3 jueces ve con inmediación lo que tiene que resolver y la Corte de Apelaciones solamente resuelve una nulidad. Está bien, pero ¿qué es lo que es el elemento común en los dos casos, tanto en una sentencia dictada en un abreviado que tiene recurso de apelación de segunda instancia y un juicio ordinario penal que tiene un recurso de nulidad que no es instancia? La falta o uso grave. Ese es el elemento o común denominador en los dos casos. Cuando la sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado, que es de segunda instancia, lo admito, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento ordinario, se comete falta o abuso, yo puedo llegar a la excelentísima Corte Suprema y no me va a poder decir ni que el artículo 387 inciso primero lo impide, porque no hay una norma igual para estos efectos, ni me podrá decir que en definitiva el 158 hace inclasificable, porque sí, una sentencia de abreviado cabe perfectamente dentro de la clasificación de sentencia definitiva del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. El elemento común denominador es siempre la falta de uso grave. En un caso yo puedo y en otro no puedo. Entonces todas las consideraciones dogmáticas con que se entusiasman tanto los procesalistas penales, en los que incluso yo adhiero, de verdad, pero sin embargo, al caso concreto, lo que es falta de uso, no aplican, porque es irrelevante cómo conoce, si se quiere, en forma pretenciosa, la epistemología del juicio oral y la epistemología del juicio abreviado son distintos, pero la naturaleza de una falta de uso grave sigue siendo exactamente lo mismo. Es irrelevante que haya o no haya inmediación. Y si me van a decir, bueno, entonces usted está generando la tercera instancia, es que no es una tercera instancia, es solamente revisar si hay o no hay falta de uso grave. Lo que normalmente hace la excelentísima Corte Suprema cuando conoce y detecta una falta de uso grave, habiendo podido pasar la barrera de admisibilidad, que yo todavía no he podido pasar, es, en definitiva, normalmente abrogar la resolución. No hace una tercera instancia. Normalmente, y hemos citado también el recurso de inaplicabilidad en este caso, lo que hace la jurisprudencia más o menos invariable de la excelentísima Corte Suprema cuando acoge recursos de queja en el sistema penal es abrogar la resolución para que la dicte un tribunal no inhabilitado. Entonces no genera ni siquiera una tercera instancia, solamente
remueve el agravio y permite que se vuelva a revisar el caso por el tribunal inhabilitado que no corresponde. O sea, aplica prácticamente reglas de nulidad. Lo hemos citado en el requerimiento de inaplicabilidad, excelentísimo tribunal. En atención al tiempo, quiero concentrar mi último esfuerzo en hablar del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil y cómo produce efectos inconstitucionales. En síntesis, excelentísimo tribunal, uno podría decir que el artículo 158 es una mera clasificación. ¿Qué más neutral? ¿Qué más pedagógico que una mera clasificación? Pero no es así. No tiene nada de inocuo. Es una taxonomía, una clasificación correctamente hecha no puede dejar individuos fuera del género que está clasificando. Si me están diciendo que el 158 contiene las resoluciones judiciales y ocurre que es unánime, no voy a citar a todos los autores que dicen que justamente el recurso, la sentencia de nulidad, la sentencia de casación son inclasificables al tenor del artículo 158, significa que el 158 se equivocó, porque dice, tenemos sentencias definitivas, interlocutorias, autos y decretos. ¿Dónde puedo clasificar yo la sentencia de nulidad? En ninguna parte del 158, y ocurre que es la piedra angular que justamente hace procedentes recursos, formas de notificación, ejecutoriedad del fallo, etcétera. Entonces aquí hay un ámbito de resoluciones jurisdiccionales que no caben dentro del 158. Y eso es lo único que impide en determinados casos que yo pueda recurrir de queja. En este sentido, vuelvo a citar jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, no para discutir un criterio jurisdiccional, sino como demostrativo de por qué también en otros casos rechazan la admisibilidad de los recursos de queja justamente diciendo, cito, por ejemplo, la sentencia 1423-2015, que la sentencia que se pronuncia sobre un recurso de nulidad no constituye instancia, de modo que no comparte la naturaleza de aquellas resoluciones que hacen procedente al recurso de queja. A lo que cabe agregar lo prevenido el 387, es decir, obviamente no hay una referencia al 158, es elíptica. El 545 hace aplicable el recurso de queja cuando se trata de sentencias definitivas o interlocutorias. Esta sentencia 1423, y cito otras como ejemplo, lo que está diciendo como no es instancia, no cabe dentro del 158. Esa es la verdad, no necesita citar la norma, pero eso es. El 545 me dice o definitiva o interlocutoria, esto no es ni definitiva ni interlocutoria. Ese es el motivo por el cual, el segundo obstáculo, que es meramente formal, de una mala técnica legislativa que no pudo clasificar todas las resoluciones y por lo tanto no es que la excelentísima Corte Suprema, por ejemplo, en este caso me diga, mire, si en verdad hay una razón bien de fondo, no, es que el 545 me pone este pie forzado, pero el 545 en realidad está siendo complementado por el 158 que dice, ¿dónde? El 545 dice sentencias definitivas o interlocutorias. ¿Dónde están las definitivas? Vaya el 158. Y el 158 no encuentro esa sentencia. Y por lo tanto, sí es una norma que produce efectos inconstitucionales porque mientras perviva de esa manera, va a ser imposible que se pueda siempre recurrir de queja contra las sentencias de nulidad y de casación, aunque sean dictadas con falta de uso grave. Y me hago cargo de inmediato lo que probablemente alguien pensará, bueno, entonces si usted cree que esto es inaplicable, ¿con qué clasificación se queda? Porque elimina el 158 y entonces no puede recurrir contra nada. No, excelentísimo tribunal, obviamente que la función constitucional no consiste en hacer un maquillaje de los artículos y los preceptos constitucionales son un concepto, más que la literalidad de ellos, pero aún así se puede hacer abstracción de una frase. El 158 dice, es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, y es allí donde está el obstáculo insalvable, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Y debería decir, es sentencia definitiva la que pone fin a la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Y punto. ¿Por qué el concepto de instancia? Eso es lo que está, la instancia es lo que lleva a que el 158, que ha definido cuáles son las sentencias definitivas, aquellas que ponen término a la instancia, etcétera, eso es lo que está haciendo insalvablemente inconstitucional este artículo y hace imposible aplicar el artículo 545. De no existir esta clasificación que es incompleta, en definitiva, podría perfectamente seguirse adelante con la admisibilidad del recurso. Por último, excelentísimo tribunal, porque en definitiva, si el 158 es el que viene a complementar cuando de verdad estamos en presencia de una sentencia definitiva interlocutoria, y no es que el 158 la excluya expresamente, porque por último yo podría ceñirme a ese criterio legal. Bueno, la ley dijo expresamente que las sentencias de nulidad
y casación que están en una quinta categoría que aquí no aparece, eso es claramente una taxonomía imperfecta. La taxonomía debe ser 100% completa, si no, no es una correcta taxonomía. Las excluye expresamente de una categoría, es que no las menciona, que es distinto. Y no las menciona porque el 158 no dialoga con ellos, es sencillamente una norma imperfecta que produce un escollo práctico insalvable. Y por lo tanto, en ese sentido señalábamos que el artículo 19, número 26, que en este caso es una norma también constitucional infringida, que regula una determinada forma de recurrir, en este caso, el 545, por referencia al 158, que hace referencia en definitiva a la instancia, en definitiva, Excelentísimo Tribunal hace que este precepto sea inconstitucional. Una última situación que me gustaría, en lo último, ya estoy excedido en el tiempo, pero un minuto, cerrar diciendo lo siguiente. Aquí, efectivamente, no han comparecido ni la querellante ni el Ministerio Público. Y obviamente yo no, con eso no pretendo nada más, no pretendo que porque no viene la otra parte conceden. Pero sí quiero hacer presente que este recurrente de inaplicabilidad, considerando que estábamos recurriendo contra una sentencia, contra un contra un procedimiento que es de queja, donde no consta quién partes están en el proceso, es imposible porque la queja es entre el recurrente y los jueces. Nosotros le notificamos al Tribunal Constitucional de entrada quiénes eran querellantes en este caso y quién era el Ministerio Público. Quiero decir, para que quede claro que existieron todas las posibilidades de comparecer. Es decir, porque el certificado que da la Excelentísima Corte Suprema nunca va a poder contener, mientras está pendiente un recurso de queja, quiénes son verdaderos intervinientes en el proceso. Nosotros, desde el inicio dijimos, esta es la querellante por la supuesta víctima, este es el Ministerio Público. Se confirieron los traslados respectivos y no comparecieron. Creo que eso pido solamente se pondera en el sentido que de una u otra manera será, esto no es un proceso de litigación, pero sin embargo no están compareciendo a sostener una posición contraria, y creo que eso sí es un punto que podría ponderarse, especialmente porque fueron convocados, no es que se les ha preterido. Por estos motivos pido en definitiva que sean para el caso concreto declarados inaplicables el artículo 158 en la parte que se refiere a la instancia y el artículo 387 en su inciso primero, que justamente hace improcedente recursos en contra de la sentencia de nulidad. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro Fernández. Colega, de lo que usted ha expuesto, yo infiero que aquí estamos en presencia de un conflicto de interpretación legal que le corresponde dilucidar a la Corte Suprema a propósito de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de queja. Porque si nosotros acogiéramos el requerimiento de su defendido, estaríamos fallando nosotros la admisibilidad de la queja. Aquí están en juego, desde luego, los artículos reprochados, el 387, inciso primero del Código Procesal Penal, en relación con el 545 del Código Orgánico, y esta insuficiente taxonomía que usted se ha referido del artículo 158. Es una cuestión de interpretación y hermenéutica legal, que le corresponde dilucidar a la Corte Suprema. ¿Cómo podríamos nosotros acoger sin ingerir indebidamente en lo que le corresponde resolver al tribunal ordinario? Señor Ministro, lo que ocurre es que la norma del 158 es efectivo, que no contempla las sentencias de nulidad y de casación. Por lo tanto, cuando la Excelentísima Corte Suprema vaya, esto es una predicción, cuando vaya a resolver la admisibilidad de mi recurso, necesariamente, porque la Corte Suprema aplica el derecho, va a aplicar el artículo 158 y me va a decir, efectivamente acá no está la sentencia de nulidad, como tampoco la estaría una de casación. Entonces no es un criterio jurisprudencial, es un criterio legal del 158 para que impida la procedencia de mi recurso de queja. Lo mismo ocurre con el 387. Por eso yo, excelentísimo señor, citaba estos criterios jurisprudenciales con la advertencia, tanto en estrados como en el recurso, que yo no estoy discutiendo el criterio jurisprudencial, es que ellos están aplicando el artículo 158, que carece de las resoluciones que se refieren a nulidad y casación, y está aplicando el artículo 387, que expresamente le dice, no aquí procede ningún recurso respecto de la sentencia de nulidad. Entonces, lo que va a hacer la Excelentísima Corte Suprema, obviamente uno tendrá su opinión jurídica sobre cómo se aplica el derecho, pero está aplicando justamente las dos normas que impiden la procedencia del recurso de queja. Y en ese sentido, a la larga, en definitiva, se va a plasmar en una resolución jurisdiccional, pero por aplicación de dos preceptos que ponen una valla insalvable a que opere de verdad, que sea de verdad operativo el artículo 545. De hecho, excelentísimo tribunal, señor, si me permite,
Justamente, en todos los otros casos que yo cité, en un procedimiento abreviado, aplicando el derecho, me van a decir que sí es procedente la admisibilidad. Yo no estoy refiriendo al fondo del recurso de queja porque para el caso del procedimiento abreviado, el 158 sí contempla esa posibilidad de... sí está en la taxonomía la sentencia de abreviado y el 387 no está mencionado la sentencia de segunda instancia del procedimiento abreviado. Siempre va a ser aplicación de derechos, si me permite explicarlo así, excelentísimo señor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ministra Peña, ministra Pozo. Pues. Señor abogado, una consulta técnica, si bien al callo. El artículo 82 de la Constitución plantea la necesidad de esta superintendencia que tiene la Corte Suprema. Y en su recurso, tanto en el recurso de inaplicabilidad como en el recurso de queja que se planteó, la petición de la queja en el fondo es que haya una nueva vista de la nulidad, es decir, usted quiere que haya una nueva instancia. ¿Cómo se salva aquella dificultad que se denomina la potestad disciplinaria genérica que tiene la Corte Suprema en relación a que es un acto discrecional? Porque usted, que es un abogado de lata experiencia en el foro, lo he visto yo por lo menos aquí en el foro, lo que hace la Corte Suprema es que rechaza siempre la queja y actúa de oficio, es decir, en virtud de su facultad genérica, es decir, ¿cómo salva usted esta situación que es una incongruencia que tiene el artículo 82 en relación al argumento suyo, teniendo a la vista lo que dice el 545 del Código Orgánico? Ya, excelentísimo señor, lo que pasa es que nosotros nos planteamos el recurso de la perspectiva del derecho a impugnar, o sea, como una acción de parte que quiere remover un agravio que lo produce la falta o abuso grave. Al igual que ocurría antes con la consulta, que no era propiamente un recurso, si en el procedimiento penal antiguo uno podía impugnar, y si no impugnaba, de oficio igual ciertas resoluciones se podían conocer por el Tribunal Superior. Eso canónicamente se entiende que no es propiamente recurso, es una instancia de oficio, etc. Me parece que es un parangón similar en este caso. Es efectivo que la excelentísima Corte Suprema de oficio puede entrar a determinar que existen o no existen faltas o abusos graves, pero ahí, si entrara de verdad de oficio, porque se convence de que hay una falta de abuso grave, yo ya no estoy en el ámbito del derecho al recurso, estoy justamente en el ámbito de la potestad que usted está señalando, pero mi perspectiva como recurrente es que tengo derecho a impugnar, independiente de que en definitiva de oficio pueda actuar o no pueda actuar la Corte. Eso es lo que yo veo como un problema, porque además, otro elemento, si estamos hablando que el derecho a impugnar está dentro del debido proceso de la tutela judicial efectiva, la actuación de oficio, a mí no me permite poner mi punto, mi planteamiento de cuál es mi agravio y en qué sentido puede ser removido. Solamente quedo entregado a una decisión que es oficiosa. En cambio, si es por la vía del recurso propiamente tal de queja, estoy haciendo uso de mi derecho a impugnar. Lo que usted está planteando en el fondo es crear un nuevo recurso. Perdón. Está creando un nuevo recurso. ¿Cómo se crea un recurso? Si me permite, Ese es el punto. Si me permite, yo no estoy planteando un nuevo recurso, estoy pidiendo que el artículo 545, que es un recurso que está contemplado, no un nuevo recurso, se aplique así como se aplica al procedimiento abreviado, también al procedimiento ordinario. Así como se aplica a policía local, se aplica también al procedimiento penal cuando es el procedimiento ordinario. No un nuevo recurso en el sentido que está contemplado en la legislación, incluso es pre-reforma, y justamente hay quienes sostienen que en definitiva es de rango constitucional. Entonces no es un nuevo recurso, es un recurso que ya existía y que de hecho tendría que derogarse el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales para entender que no existe esa posibilidad. Por eso me hice cargo en las alegaciones especialmente que no se trata de una tercera instancia, y especialmente como lo ha entendido la más antigua jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, o quizás en definitiva incluso cuando ha procedido oficio, que lo que hace justamente es abrogar la decisión que se ha cometido con falta de abuso para no generar esta tercera instancia. Se hace de nuevo, se remueve el agravio y se hace de nuevo la instancia, o por lo tanto al anular no existió, se hace de nuevo lo que se hizo mal. Ese es mi punto.
Muchas gracias. Señor abogado, quiero entender exactamente su impugnación respecto del artículo 158, inciso segundo, en realidad, del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. Usted acaba de precisar en su alegato que el problema para el caso concreto al cual usted se está refiriendo en estos autos de inaplicabilidad es la primera parte de ese inciso segundo, es decir, es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia. Y ha reiterado varias veces, también ahora a propósito de la respuesta que le ha dado anteriormente a los ministros, que la sentencia que falla el recurso de nulidad no constituye una instancia. Pero sucede que el artículo 158 en ese inciso tiene una preposición que no es indicativo de algo copulativo. Esa preposición es o asunto que ha sido objeto del juicio. Por lo tanto, insistiendo un poco en la pregunta que le hiciera el ministro Fernández, ¿existe hoy, sin necesidad, o podría existir sin necesidad de declarar la inaplicabilidad del artículo 387, inciso primero del Código Procesal Penal, una interpretación en virtud de la cual pueda entenderse que es sentencia definitiva la que pone fin al asunto que ha sido objeto del juicio, lo cual aparecería ratificado por el hecho de que el artículo 387, inciso primero del Código Procesal Penal no confiere derecho al recurso sobre esa sentencia? Entonces, mi pregunta concreta, y en verdad estoy mirando fojas 32 de nuestro expediente, usted cita allí unas opiniones disidentes de los ministros de la Corte Suprema, don Hugo Dolmech y don Roberto Blanco, que acogieron un recurso de queja. Como está citado, seguramente usted trató de tomar los considerandos más relevantes, pero lo que quiero lograr entender, que si dentro de esas decisiones favorables a la admisibilidad de un recurso de queja contra este tipo de sentencias, que a usted le preocupan respecto de su caso concreto, si el fundamento fue ese, que en definitiva la expresión o usada en el inciso segundo del artículo 158 no es indicativa de requisitos copulativos, sino que en el fondo consagra dos tipos de hipótesis para que entendamos cuando estamos frente a una sentencia definitiva. No sé si me explico. Entiendo, y voy a comentarle que honestamente no he encontrado alguna decisión que se base en el 158, lo que usted me pregunta directamente, o los votos disidentes que se refieren al 158 en el sentido favorable a la admisibilidad. O sea, las decisiones de minoría o las que alguna vez se dictaron en la Excelentísima Corte Suprema discurren sobre la base de que básicamente, puedo equivocarme algo, pero es que el recurso de queja tiene rango constitucional y en definitiva no ha sido derogado por y eso sí es un problema de interpretación, esa disidencia. Así que no está, si usted me está preguntando, yo respondo, no está en esas disidencias que yo he citado, está referencia del 158. Lo que sí está, como dije, es que cuando los recursos se niegan, que es siempre en los últimos 2-3 años, justamente dicen que no constituye instancia. Esto es una referencia al 158, no creo que las resoluciones jurisdiccionales pueden citar o no el 158, pero lo están citando, porque justamente dice, como no constituye instancia, no puedo darle queja. Ahora, respecto de la interpretación del 158, es decir, que si quizás con un esfuerzo interpretativo por la situación disyuntiva pudiera salvarse el problema que yo planteo y por lo tanto, entiendo hacia allá apunta la pregunta, ya no sería un problema de inaplicabilidad, sino que de mera interpretación, me parece que es insalvable, si se me permite, porque lo que dice el 158 es disyuntivo al final, no al inicio, dice que es sentencia definitiva de la que pone fin a la instancia. Y allí termina la definición. Nada más. Ese término instancia puede resolver tanto la cuestión o el asunto. Es la técnica legislativa, pero lo que es definitivo para el 158 de lo que es sentencia definitiva es que ponga fin a la instancia. Por lo tanto, es insalvable incluso con el problema de la alternatividad o la formulación copulativa de lo que viene después, que es resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Y por eso señalaba yo que si es verdad que el legislador negativo, como se le da en llamar, puede suprimir alguna parte de un precepto, sería justamente aquella parte que se refiere a la instancia. Y ni siquiera se produce un desmoronamiento del 158 para el caso concreto, porque diría que es sentencia definitiva la que pone fin
a la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio, y ahí sí que ya sería un problema de pura interpretación, porque en definitiva a lo que apunta el 545 es a una resolución terminal. Quedó esto de la instancia y en verdad, si uno busca los antecedentes legislativos, a pesar de que es un código tan importante, no hay mucho. Yo puedo admitir que quizás no fui lo suficientemente forzado en encontrar, pero historia legislativa de por qué esto se definió así, no hay mucho. Por lo tanto, es una norma que, si bien me parece bien neutral, nosotros en Derecho Procesal hay estudiantes acá, la aprendimos, la conocemos y la tenemos que manejar de memoria, en definitiva, sí, pero no es tan neutral. En este caso está demostrado que produce efectos inconstitucionales porque priva de una facultad de impugnación por un defecto de cómo está redactada, nada más. Pero perdón, puede que sea perfecta la decisión, lo que ocurre es que la taxonomía, para que de verdad sea taxonomía, debe comprender todos los individuos del género, y les faltaron bastantes individuos, y en eso sí que hay consenso doctrinario. Hay resoluciones inclasificables, y si porque hay resoluciones inclasificables no puede haber recurso de queja, me parece que hay que remover esa posibilidad y ampliar el concepto de sentencia definitiva. Don Cristian, ¿no resolvería tal vez su inquietud de constitucionalidad la norma del artículo 93, número 1, literal B, del Código Orgánico de Tribunales, citado en los votos disidentes de los ministros Dolmetsch y Blanco de la Corte Suprema, en su propio requerimiento, en el sentido de que las Cortes de Apelaciones, cuando se pronuncian sobre los recursos de nulidad deducidos contra sentencias de jueces del crimen, resuelven en única instancia? Y aquí no se plantea ya la situación de interpretación a partir del propio texto del artículo 158, sino una interpretación armónica que daría al tema una solución legal, vale decir, la sentencia definitiva que se pronuncia respecto del recurso de nulidad es un pronunciamiento de instancia, de única instancia, y eso en ese punto restaría dimensión de constitucionalidad al problema planteado, porque tendría una solución simplemente legal. Efectivamente, esa es uno de los argumentos que se da para las disidencias. Tengo la sensación, señor ministro, que el concepto de instancia que aplica el Código Orgánico de Tribunales en el 91.4, si lo cito bien, no es el concepto de instancia que ocupa el 158. O sea, yo entiendo que puede haber un esfuerzo interpretativo, pero un esfuerzo para poder decir, bueno, por eso lo hace la disidencia, si aquí se está refiriendo a que los recursos de nulidad se resuelven en única instancia, es decir, no hay un tribunal superior que lo deba revisar, en definitiva eso solamente está poniendo de relieve que no existen recursos en su contra. Pienso yo que es así. En cambio, el 158 sí es más específico, referido a que instancia, como lo entiende la doctrina procesal penal, es cada uno de los grados de conocimiento y fallo de los hechos y del derecho con que resuelve un tribunal. En ese sentido, y está expuesto así también en el requerimiento de inaplicabilidad, es el concepto de instancia que maneja el 158, o al menos canónicamente la doctrina. Es cada uno de los grados de conocimiento y fallo de los hechos y del derecho. Los recursos de nulidad son solo derechos, no es propiamente tal una instancia. Entonces, me parece que efectivamente eso es un esfuerzo interpretativo, pero aun cuando me gustaría que así se resolviera en alguna oportunidad, no me parece que es correcto, porque el 158 se refiere a otra cuestión. Eso es lo que pienso, en verdad, señor ministro. ¿Pregunta? Muy bien, concluida la vista de la causa, entonces. Pueden salir.